mirar a través de ello. Ay, mira, aquí estos segmentos del diablo. No sé qué me está pasando. Ya, ya. Ya, Una ventana ahí. listo, arrancamos nuestro programa. Decía que la filosofía es como esa ventana en la cual a veces nos atrevemos a mirar o a abrir y que preguntamos por qué está la ventana ahí o quién hizo la ventana. La filosofía nace como una inquietud desde que el hombre es hombre por preguntarse y buscar respuestas en torno a aquello que le inquieta con algo que es inmediato a él, la existencia. La existencia. O sea, la existencia, o sea, el por qué estoy aquí. Y si uno lo piensa, y esa es una palabra, un verbo que voy a estar repitiendo en toda esta sesión, el pensar, no como una actividad neuro de transmisores, sino algo que con conciencia, con intención, quiero hacer. O sea, quiero pensar. Y es profundizar en las cosas que nos dan por hecho. O sea, nos presentan como un regalo ya envuelto y todo, y hacer filosofía es preguntar por qué está envuelto, o sea, por qué está cerrado. Y de las preguntas inmediatas, bueno, no inmediatas, pero sí de las que son, y me atrevo a decir, innatas en el ser humano, tiene que ver con lo inmediato que tenemos, nuestra propia existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene esto? Y hacia dónde podríamos, o hacia dónde vamos, ¿no? O sea, son como una trinidad de preguntas que siempre están ligadas al quehacer filosófico. Para poder profundizar en esto, porque sí, como decíamos en el backstage, antes de todo esto, pues seguramente fuiste de las que en bachillerato tuvo la mala experiencia de tener el profesor de filosofía que a lo mejor ni era filósofo, era de otra carrera. Y lo pusieron ahí a llenar el hueco. Sí, llegaba a lo mejor con su revista de proceso y les va a dictar esto y les va a Y ni dictar me el digas, otro. porque la revista de proceso en la preparatoria era de cajón y te Ajá. prometo que hasta el día de hoy digo, no, gracias. No. Y eso genera en aquellos estudiantes o en esa Ujú. generación genera una cierta aberración, rechazo hacia la filosofía, porque, pues me atrevo a decirlo y no por vanagloriarme, pero hay que saberla presentar. Y presentarla porque aquel que hace filosofía o el docente que hace filosofía sabe lo que involucra meterse con la filosofía. Es tenerle un respeto, no es, la filosofía no son frases eh, para estados de WhatsApp, no son para eh, apantallar en las redes sociales. La filosofía es una actitud, un quehacer ante la vida. O sea, es pensar que esto que llaman vida, ¿qué onda? ¿Qué show? Porque desde la perspectiva religiosa nos dan respuestas inmediatas y que en sí mismas como que están cerradas. O sea, ¿tú por qué estás aquí? Si voy con la religión, con cualquier religión, la respuesta inmediata y prácticamente como solución es, pues porque Dios te mandó al mundo. Así de sencillo. Y ya se agotó ahí la respuesta. ¿Por qué te mandó Dios al mundo? Ah, surge otra pregunta y pues a lo mejor una respuesta es, pues te mando para que seas feliz. Ujú. ¿Y qué es ser feliz? Y si te das cuenta, o sea, la filosofía es preguntar sobre aquello que te dan por hecho. ¿Qué es ser feliz? Yo a veces les digo a mis alumnos, y no me vas a dejar tú mentir, pues es que mi cara de foto, mi jeta es siempre así. Y me dicen, pues es que, profe, usted no sonríe. Claro que sonrío, solo que la tengo por dentro, pero sí sonrío y cuando me hacen reír, bueno, pues me río. Pero la felicidad no es la sonrisa. Hay quien puede fingir una sonrisa de oreja a oreja, pero algo le falta y puede decir, es que yo estoy buscando eso que dicen que es la felicidad. Por lo tanto, la filosofía como una actitud, una actividad ante la vida es, primero, preguntarse el porqué de las cosas. Y aquí sí quiero hacer énfasis en algo muy, muy importante como base de esta charla. Nace en Grecia, concretamente pues en Atenas. Es una palabra compuesta por filos, que es amor, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría, ¿no? O sea, como la definición de cajón que te dictan en la prepa es amor a la filosofía. Bueno, pero ¿qué implica tener el amor a la sabiduría? Bueno, y aquí viene la parte interesante, cuando uno profundiza en esto, que el amor es una actividad.
No es una palabra de 4 letras, por lo menos en español, donde te salen corazoncitos y estás sufriendo por ello, sino es una actitud hacia la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Lo que llamamos el conocimiento, las ciencias, el buscar una explicación de las cosas. Y yo creo que hay que subrayar esta palabra, una explicación, no un decir. Porque cualquiera me puede venir a decir, Dios quiere esto de nosotros, o los dioses, o los ángeles quieren esto de nosotros. Eso es un decir. Pero explicar es dar razones. Ok. Y ahí hay un rollo interesante, porque a ver, ¿cómo es que voy a dar razones en nombre de Dios o en nombre de los ángeles? Y eso ya implica un quehacer científico. Dar razones, explicaciones ya implica dar una cierta demostración, una cierta coherencia entre lo que se dice y el hecho en sí mismo. Por eso no es tan fácil, o sea, por eso la filosofía implica un ejercicio serio nos decía uno de mis maestros en la facultad, es como tomar la mano del autor y que te muestre el camino de cómo fue construyendo su pensamiento. Ok, Y ahí está lo interesante, porque claro. todo autor va a estar en un tiempo y en un lugar específico, es decir, en un contexto. Y es ahí lo maravilloso que a mí siempre me enamoró de la filosofía. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles vivían en un contexto en el cual, o sea, su realidad no estaba tan padre, porque si hubiera estado padre o así como decimos los chilangos, bien chido, yo creo que no se ponen a pensar porque todo está bien. Pero había algo en su realidad que los movió a pensar sobre la justicia, sobre el amor, sobre la muerte, sobre la felicidad, que son así como 4 pilares del pensamiento occidental al cual nosotros pertenecemos. O sea, ¿qué es la felicidad? Aristóteles nos va a decir que es esa palabra eudemonía en griego, es una actitud, un camino, una búsqueda. La felicidad no es algo de ya llegué, ya la alcancé, ya soy feliz. No, para Aristóteles es un quehacer, es un camino que me voy haciendo, pero haciendo una diferencia importante. Felicidad y placer no es lo mismo. Porque Estoy hay de quien acuerdo. dice que yo soy feliz, si voy a galerías, si me compro zapatos, ya con eso soy feliz. No, no, estás sintiendo un placer. Y recordemos que todo placer, enfatizaría Aristóteles, el placer es efímero. El placer así como llega, se va. Se va cuando termino mi helado favorito. Exacto. Pero, fíjate, si estás con tu helado favorito, con tu persona favorita, el helado se va a ir. Tu persona favorita a lo mejor la vas a ir a dejar a su casa o se sube al metro y se va. Pero el momento de recordar ese helado favorito con tu persona favorita, aunque hayan pasado 5, 10, 20 años, y sonríes por el recordar ese helado, Aristóteles diría, eso es una pizca de felicidad. Oye, nosotros juntos tenemos muchas pizcas de felicidad cuando nos íbamos a ver a Emmanuel. Y esas se Ah, quedan en mi claro, corazón y sí. son nuestros momentos. Sí, sí. Ujú, Recordarlo es, pues, uno puede decir, fui feliz en esos momentos. ujú, lo Aunque fuimos. ahorita mi presente esté del nabo y del carajo, patas para arriba, pero recordar eso me hace sentir bien. Es como probar un pedacito de felicidad. En cambio, placer no. O sea, si yo recuerdo ese helado favorito por recordarlo, no lo estoy saboreando. Por No, lo pero tanto, es puedo, placer, evocar, está bien dicho, puedo evocar el sabor y pero entonces no lo también estás no lo experimentando. estoy sintiendo, No, no. pero fue el Y momento tan imagínate, padre que lo puedo, lo pues sí, recuerdas, recordar y lo hacerme recuerdas. sentir padre. Sí, pero físicamente el placer nace, es la raíz, son los sentidos. Si no, a nadie nos gustaría, o sea, son tus sentidos. Claro. Pero por recordar qué se siente, no lo estoy sintiendo. Por lo tanto, la felicidad, diría Aristóteles, está más del lado metafísico, a lo mejor aquello que llaman el alma o aquello que llaman el corazón. Ahí es donde puede radicar la parte importante de dónde nace o cómo se construye la felicidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis nada más rápidamente pequeño.
en esto que estás diciendo, aplicado a la tanatología, la filosofía, esto que estás diciendo en la tanatología, que es recordar a mi persona favorita trascendida para poder evocar todos esos momentos y volverlos a traer y que yo pueda volver a, pues sí, a sentir esa felicidad. Y eso, hacer ese ejercicio, Víctor, nos ayuda enormemente. Yo les digo, es como hacer nuestra pomadita para nuestro dolor. ¿Con qué voy? ¿Qué ingredientes quiero para esa pomada? Pues esos recuerdos bonitos, ese helado con nuestra persona favorita, las vacaciones, un abrazo, una película, todo eso, ¿no? Nos puede servir también. Entonces, la filosofía como herramienta ante la vida y ante la vida como en un proceso de duelo, ya estamos encontrando, pues sí, la filosofía Sí, en sí, sí, esto, sí. ¿no? Sí, y claro, mira, esto que mencionas, como esa pomadita, pues nace también en Grecia a partir de una escuela filosófica que son los estoicos. Pero aquí sí quiero hacer una precisión. Yo, aunque vengo de una formación muy académica, muy universitaria, a veces muy cuadrada, cuadrada en el sentido de que te hacen a veces sentir, la misma institución universitaria te hace sentir que fuera de la institución no se puede hacer filosofía, que hay una cierta metodología para hacer filosofía y en eso sí estoy de acuerdo. Y dentro de esa aula de eruditos en la filosofía, doctores, maestros en filosofía, hay un debate en relación, por ejemplo, con la escuela estoica, si en realidad son filósofos o no. ¿Por qué? Si Séneca, Marco Aurelio son o no son filósofos, ellos están en debate porque dicen, y eso es lo interesante porque generas un diálogo y estás debatiendo. Si la filosofía nace a partir de hacernos preguntas en torno a la vida, y los estoicos, más que hacerse preguntas, te están diciendo cómo vivir, entonces en realidad no es tanta filosofía. Y aquí me quiero detener un poco porque sí es importante esto precisarlo, porque si no, efectivamente, entonces cualquiera estaría haciendo filosofía. Y repito, insisto, no es de que yo sea el dueño de la filosofía, ni la escuela o la universidad, las facultades son los dueños de la filosofía, pero yo creo que sí cabría pensar qué consiste hacer filosofía y quiénes sí serían o no filósofos. Pongo de ejemplo así rápidamente, porque yo estaba en la carrera, tenía, no sé, un par de años yo creo en la carrera, cuando en un Sanborns encuentro en la sección de libros el libro del momento y era Michael Jordan. Un libro chiquitito, hasta me parece que negra, y decía, mi filosofía del éxito. Lo, lo, lo hojeé y bueno, luego en la facultad hablamos sobre eso y decían, bueno, es que en realidad no es, o sea, Michael Jordan no es un filósofo. El problema está en que muchos toman la palabra filosofía para decir algo que están a lo mejor trabajando como una manera o de vivir, y aquí viene algo un poquito grave, o de vender. La filosofía de la vida. Le De llaman mi Michael filosofía Jordan de la para vida. llevar, Sí. Michael Jordan para haber llegado al éxito que tuvo. Le llaman, dice, mi filosofía de la vida. Pero insisto, eso no es filosofía, eso es ideología, porque es una Ok. idea trabajada, elaborada para un determinado fin. Si la filosofía es las preguntas, pero además las preguntas para no una respuesta inmediata, y además no es una respuesta acabada. Por eso es que al hacer filosofía es como, es una pasión, decía Sartre, es una pasión inútil que también hacía referencia al hombre. O sea, estudiar al hombre es hacer filosofía. Hacer filosofía es una pasión inútil. ¿Por qué? Porque lo que definamos del hombre en este momento, o de la persona, de las situaciones de la vida, dentro de 200 años o 300 o en un futuro, nos van a dar la vuelta y van a decir, mira, en el 2022 lo que pensaban de la vida. Y eso es lo interesante porque es un quehacer que no vamos a alcanzar. En cambio, por ejemplo, la medicina, la física, la química son ciencias de facto, de hecho. O sea,
la ecuación la hago una, dos, tres veces y me va a dar el mismo resultado. Hago el proceso, sigo esta metodología y llego a una conclusión, a un resultado. En cambio, la filosofía no. La filosofía nos hacemos las preguntas y yo te puedo, no sé, puedo compartir a nuestros escuchas en este momento lo que yo podría yo pensar del amor en este momento es totalmente distinto a lo que cuando yo tenía 25 años. Claro, claro, claro. Y seguramente lo que piense del amor cuando tengas, si llego a vivir 80 años, va a ser completamente distinto a Así hace es. 50. Por lo tanto, en la filosofía, eso es lo interesante, estamos hablando con los muertos de alguna manera. O sea, hablar con Platón, o sea, tomar la República, tomar el banquete de alguien que murió hace 2400 años y que dices, bueno, esto, ¿cómo lo pensó? O sea, Platón, para mí el banquete, escrito de una manera literaria tan poética por momentos, tan hermosa, tan bien terminada, y que sigue siendo un texto vigente, porque en el banquete te va a hablar de 14 tipos de amor y te va a hacer pensar sobre, a ver, eso que tú llamas amor, neta es amor. Y además te lo cuenta en o sea, es una sobremesa. Están ahí los comensales y peleándose al inicio de dónde se va a sentar Sócrates, ¿no? Pues aquí. Ah, pues yo porque soy su alumno más aplicado, yo merezco estar sentado aquí. O sea, se están peleando al principio por dónde se va a sentar el maestro para poder platicar con él. Y el banquete, pues es el desarrollo de esa comida, luego la sobremesa, porque pues ya sacan el vino, están tomando y sabemos muy bien que en las comidas pues sacamos algún tema y de pronto nos sale lo filosófico y creemos saber de algunos temas. Y ahí Sócrates les da la vuelta sobre un tema que a muchos nos genera, si no conflictos, nos quita el sueño, el amor. ¿Qué es el amor? Y empiezan a hablar del amor. Bueno, así como estoy citando a Platón, puedo citar a Aristóteles, puedo citar a Séneca, puedo citar a San Agustín, por ejemplo, a Tomás de Aquino, a Descartes. O sea, estoy haciendo así de memoria como un recorrido de tipo cronológico, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, y pues hasta, no sé, Sartre, Deleuze, Foucault, que ya son los del siglo pasado, pero todos ellos siempre construyendo un pensamiento a partir de una inquietud que tienen. El amor, la vida, Dios, la libertad, la justicia, y todos estos elementos pues, a partir de una pregunta. Y por eso es que dicen los estoicos, pues es una escuela que en su momento, que se ha puesto muy de moda a partir de la pandemia, Mm, dicen es que en realidad no hacían tantas preguntas y otros dicen, pues yo creo que sí. Y yo estoy en ese tenor. A mí me encantan los estoicos porque desde su postura estoica, por ser redundante, el nombre de estoicos viene de estoa, que significa portón o gran pilar, en el que ahí estaban sentados, afuera de ese portón, afuera de ese portal, estaban ahí sentados haciendo filosofía. Los veían ahí filosofando, discutiendo, y alguien les preguntaba, ¿y por qué hacen filosofía? ¿Para qué hacen filosofía? Y la respuesta de ellos era genial. Pues es que estamos haciendo filosofía mientras llega lo inevitable. ¿Qué es eso inevitable? La muerte. claro, Mientras llega lo inevitable, vamos a pensar cómo vamos a vivir en lo que llega la muerte. Y eso es lo interesante de los estoicos. Y a partir de la pandemia, pues como que se empezaron a hacer un poco, si no famosos, pero sí con una cierta moda, porque comienza a surgir una cuestión interesante dentro de ciertas corrientes psicológicas tal vez, que es el famoso, a ver si lo pronuncio bien, el coaching emocional. O sea, salieron como no sé cuántas vertientes, pero se nutren de los estoicos. O sea, pensar lo inevitable, que es la raíz primera, por la cual dicen, nacen algunas religiones y nace la filosofía.
la inquietud ante la muerte. Pensar la muerte genera, sobre todo en Occidente, cuando uno se atreve a estudiar un poco y a hacer filosofía de la historia, filosofía de las religiones, pues nacen, la mayoría de las religiones nacen por esa inquietud ante la muerte. El miedo. El miedo, sí. ¿El miedo a qué? ¿A la muerte, al acto en sí? Fíjense que no es tanto. No No, es tanto, no, es el miedo a creer o pensar que es el fin de todo, que vas a desaparecer. claro. Y por ejemplo, Heidegger, que es uno de los filósofos relativamente contemporáneos, porque muere, si no me equivoco, en 1980, él es para muchos el filósofo más importante pues, del siglo pasado y para muchos de toda la historia de la filosofía. Él habla de una vida auténtica y una vida inauténtica. ¿A partir de qué? De tu actuar ante la vida, a partir de qué piensas sobre la muerte. Para Heidegger, una vida inauténtica. Aquel que cree que después de esta muerte, de esta vida, sigue otra forma de ser. O sea, tu cuerpo se muere, te vas a gusanar, te vas a morir, te vas a desenterrar en la tierra, pero tu esencia, tu alma sigue en otro plano. Ujú. Para Heidegger eso es una vida inauténtica porque no es asumir la vida con toda la dimensión de que solo es aquí. Insisto, para Heidegger. Por eso hacer filosofía a algunos les incomoda porque dicen, no, 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 yo quiero creer que hay un más allá. Bueno, quieres creer y eso es fe. Y la fe está dentro del campo de, pues, algunos le llaman lo religioso o otros le llaman la vida espiritual. En Ujú. filosofía, y por lo menos en Heidegger, no hay cabida para la fe, en ese sentido, en ese aspecto. O sea, para Heidegger, la única vida auténtica es esta. A ver, asume tu temporalidad, asume tu finitud y vive, y esto es extraordinario para mí en Heidegger, y vive como si este fuera el último día de tu vida. Es que sí, Si tienes conciencia de eso, eso es una claro, vida auténtica. claro. Porque si dice Heidegger, en eso insiste mucho, si tú sigues creyendo que hay un más allá, es como, es una forma a veces de no asumir una cierta responsabilidad o delegar algo que puedo hacer en otra vida, ¿no? Porque aquí como todo es cíclico y todo este rollo así un poco medio entre esotérico y que yo no me voy a meter en eso, yo respeto esos discursos, pero en filosofía, obviamente, sí hay que poner como esos límites, ¿no? O sea, el límite del discurso filosófico son preguntas, son hablar de ciertas certezas o cuestionar las certezas. Y una de ellas, bueno, pues es que no tenemos certeza de si hay una vida después de esta. Y para eso la filosofía no nació. O sea, la filosofía no nació, voy a decir dos cosas, no nació ni para demostrar que existe o no existe Dios. La filosofía no nació para demostrar si hay o no una vida más allá de esta. La filosofía nace como la inquietud ante esos dos grandes cuestionamientos. Eso sí, pero y uno se da cuenta, cuando aquel que estudia filosofía y lo estudia para demostrar que Dios no existe, no ha entendido el quehacer filosófico porque se está convirtiendo en algo que quiere acabar de alguna manera. O sea, quiere acabar con los dogmas, pero su actitud es dogmática. Y eso no es hacer filosofía. Filosofía es, como decía, una actitud y un diálogo permanente con aquel que piensa distinto a ti, en un ámbito de respeto, de escucha, donde podamos seguir creciendo. Es una actitud filosófica. Aunque nuestras ideas sean contrarias, no importa, pero a partir de este diálogo, o sea, dialogar es aceptar que pueda yo estar en el error, escuchando al otro. Y eso implica que el otro también sepa que puede estar equivocado. O sea, eso es dialogar. Voy a subrayar esto, por ejemplo, en la República de Platón, que el tema central es la justicia. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, sobre todo los que ya van por salir del bachillerato, que algunos ya están definiendo así su carrera y muchos van para derecho. Y yo les digo, en derecho yo creo, yo pensaría, porque algunos de ustedes seguramente a salir de la carrera se van a dedicar a la política o el ejercicio de la abogacía. Piensen, por favor piensen, ¿qué carajos es la justicia?
Porque solo basta ver los discursos políticos de cualquier color, verde, morado, morenista, panista, el que tú quieras, pero ¿cuánta verborrea venden a cambio de un voto? Y una vez estando en el poder, la justicia se la pasan por donde les da la gana. Y yo me pregunto, bueno, si estos pasaron, o sea, estos políticos pasaron, a ver si no me equivoco en el recorrido, vienen de un estrato familiar, pasan por una institución llamada la mejor religión, por una institución llamada escuela, pasan por una universidad, y en todo ese camino, pues, uno supone que llevan una formación en valores, y llegas al ejercicio del poder y lo último que, o que tienes en la mira es la aplicación de la justicia, inclusive en la vida práctica. En la República, el centro de ese diálogo es ¿qué es la justicia? Y Sócrates, como siempre, incomodando, porque yo creo que es la figura emblemática del filósofo, incomoda con las preguntas. ¿Qué es la justicia? Y es muy interesante. Yo, por ejemplo, comparto, este ejercicio lo hago con los chicos, con los jóvenes. También en licenciatura lanzo la pregunta para ustedes, ¿qué es la justicia? No, pues la justicia es, pues darle a cada quien lo que merece. La justicia es que no mientas sabiendo que esa mentira puede hacer daño. Y así te van dando algunos ejemplos, ¿no? Y yo les digo, bueno, Sócrates, juguemos, yo soy Sócrates, pregunta qué es la justicia, y si ustedes me responden eso, Sócrates les diría, yo pregunté qué es la justicia, no que me dieran ejemplos de justicia. Ok. Por lo tanto, entonces, tú estás afirmando algo que todavía no te has preguntado en realidad qué es. Por eso decía Sócrates, él en su propia figura, él se autodenominaba como un tipo de tábano, es decir, como una mosca. La mosca, cuando la escuchamos, incomoda su propio sonido Ujú. y a veces pica y te incomoda. El filósofo, cuando hace una pregunta, es como un tábano, te incomoda la pregunta. Oye, ¿tú de verdad eres feliz? Esta pregunta es, pues, ¿por qué me preguntas eso? Es una pregunta personal, ¿sí? Pues esa es la pregunta y el quehacer del filósofo, hacer preguntas. Y ahora, uno de los marcos y de los ejes de esta charla a que tú me invitaste es cómo puede ser una herramienta ante la vida. Me basaré para intentar profundizar en esta cuestión es, pues, ¿qué es la vida, no? La naturaleza de la vida. Porque una herramienta, bueno, podemos definirla de manera un poco práctica, muy sencilla, pues una herramienta es una extensión de mi cuerpo en algo donde ya no alcanza, ¿no? O sea, un lápiz, una pluma puede ser una herramienta, ¿no? Yo no puedo alcanzar hasta allá, pero esta me va a auxiliar. El pensamiento filosófico hay que usarlo como una herramienta. ¿Ante qué? Ahí viene la otra, la cuestión más problemática de todas. ¿Qué es la vida? En términos biológicos, pues la podríamos definir tal vez como un conjunto de sistemas en un cierto orden, llámale sistema óseo, sistema digestivo, sistema circulatorio, etcétera. Todos en conjunto nos hacen ser un ser vivo. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Ujú. Ok. ¿Qué diferencia habría entre ser vivo, yo como sujeto, y un gatito, un Michi? En un sentido biológico, ¿qué diferencia habría? Pues ninguna, porque el gatito también es eso, es un ser vivo. Es un ser vivo, efectivamente. ¿Qué nos haría distintos? Que el gatito nunca se va a problematizar nada. Es Y cierto, nosotros sí. es ¿Por qué nos cierto. problematizamos? Por el pensamiento, sencillamente Claro, por el pensamiento. claro. Porque si damos por hecho, sabes que tú estás vivo aquí, porque los ángeles te mandaron, porque Quetzalcóatl te puso aquí, por lo que tú quieras. Si tú lo das por hecho, pues no hay ningún problema. Pero si preguntas, bueno, ¿qué sentido tiene este rollo? Aquí hay un problema y como problema, como ese tábano, te va a generar un hinchazón. Por eso dicen algunos
que cuando tienes problemas existenciales es como una alerta roja, ¿no? O sea, tienes problemas existenciales y a veces como que nos ponen en una categoría como de cierta debilidad mental, baja autoestima, estás solo, o sea, tienes problemas existenciales, casi casi ya eres candidato a morirte, ¿no? A que te vayas al psiquiatra. Sí, y no digo que esté mal, solo que habría que preguntar, bueno, ¿a qué le llamas problemas existenciales? Porque por sí solos no nacen. Estás en un contexto familiar, en un contexto social, en un contexto académico, escolar, Pero estos etcétera. procesos, estos problemas existenciales no podrían venir también a partir de alguna pérdida importante, Claro, 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 claro. donde la gente Solo se que a pregunta veces, por qué yo, por ajá, qué a mí. ajá, exacto. Y si tú te haces una pregunta en torno a eso, estás en la mejor batalla que te pudo haber tocado en ese momento, porque a partir de que sepas tener por lo menos las preguntas, y esto es algo muy importante en la filosofía, en términos generales, no es para tener una respuesta inmediata y ya decíamos hace rato, no terminada porque seguramente va a pasar el tiempo y va a ser otra respuesta. Ujú. Pero sí lo importante no es tanto la respuesta, sino entender la naturaleza de la pregunta. Y es un rollo más profundo. O sea, ¿por qué pregunto yo? No sé si alguna vez te lo compartí en esas sesiones de lloradera, pero yo me preguntaba desde jovencito por qué yo era diferente a mis hermanos, o sea, en mi contexto familiar. Ellos con una cierta normalidad. Y yo, pues, como el bicho raro, o sea, siempre el bicho raro preguntándome cosas, estudiando cosas diferentes, haciendo en mi vida cosas distintas. Yo, ¿por qué hago esto? Pues, hoy día puedo decir, ya el hecho de preguntarme eso, más que tener la respuesta, entiendo la naturaleza de mi propia necesidad de preguntar. Y hoy día ya no me genera problema. Al contrario, he entendido que en mí está. Yo no sé porque a este momento, y hay que firmarlo, hoy es 19 de octubre del 2022. Hoy no soy creyente, mañana quién sabe, Claro. hoy no soy creyente, por lo tanto no puedo decir que alguien puso en mí estas actitudes ante la vida, esta cualidad de pensar, yo no sé quién las puso, pero esto es lo que yo soy y amo ser quien yo soy. Antes lo problematizaba, o sea, antes pasado, pero este presente amo ser quien soy. Pero toda la guerra que tuviste que haber pasado para llegar a esto. Sí, Y todos, y cada quien tiene sus propias todos batallas. traemos nuestra historia de vida. Efectivamente, y yo creo Ujú. que por eso me atrevo a decir que la filosofía, sí, sí, y con toda intención de que se genere un debate, lo voy a decir. La filosofía no es para todos, no es para todos. Para mí no. Y está bien, y está bien, porque hacer filosofía implica problematizarte. ¿Qué? Pues la vida. Así de sencillo, problematizarse, pero no para vivir en el problema, sino, a ver, eso que me dicen que así es, ¿por qué dicen? O sea, hay una intención de eso. ¿Te acuerdas que una de nuestras conversaciones cuando empezaba la pandemia, que ponte el cubrebocas y que todo eso, y que un día debatimos en torno a eso porque yo no traía un cubrebocas, traía un buff, y no me dejaron Ujú. entrar a una tienda porque no traía cubrebocas, pero traía mi buff y no me dejaron. Y yo pregunté por qué, o sea, cuando te dicen que las cosas están porque así tienen que ser, la actitud filosófica es, ¿Por ¿y qué? por qué? Claro. ¿Y por qué tiene que ser así? Yo creo que sin esas preguntas filosóficas, la lucha feminista no hubiese logrado algunas cosas como hace algunos días se celebró, si no mal recuerdo, creo que fue el sábado, en México, el logro por el voto femenino. O sea, una lucha feminista es decir, la mujer tiene el mismo valor cultural, religioso, existencial, igual que cualquier ser humano. Pero un discurso religioso, cultural, patriarcal te va a decir, sabes que no es cierto, porque Diosito es varón y por eso Adán es primero y luego la mujer
Y ahí surge un rollo cultural en el cual te dicen que así tiene que ser la vida. Y por eso es que el filósofo o la filósofa dirá, pero ¿por qué tiene que ser así? Claro, ¿Y qué tal que Dios es mujer? ¿Y qué tal que claro, Dios es femenino? ¿Y qué tal que lo hemos estado adorando de manera distinta? ¿O qué tal que Dios son los dos? ¿O qué tal que Dios es toda la diversidad? Por eso, insisto con esta afirmación que a propósito es para generar debate, la filosofía no es para todos. Y no por un sentido o una intención meramente eh, elitista. Aunque decía Nietzsche que sí es elitista, la filosofía es elitista, pero habría que entender o preguntar a qué se refiere Nietzsche con esta parte elitista. Para Nietzsche lo elitista es la gente que está pensando en alturas. Y a veces sí están pensando cosas tan elaboradas y tan grandes que no los entendemos. Y como tú levantaste la mano hace un momento, sí, esto no es para mí. Y está bien, está bien. Para algunos, a lo mejor la vida está más sencilla si tienen fe. Y está bien. La filosofía tendrá, a lo mejor dentro de tantas ramas, filosofía de la religión. Y no es para acabar a la religión, es para entender los mecanismos de cómo se construyen las religiones. Es para, no sé, por ejemplo, a mí, uno de mis filósofos favoritos es San Agustín. Yo que no soy creyente, pero San Agustín me encanta, me apasiona, porque es un hombre que sabe diferenciar muy bien, a ver, esto es la fe, esta es la creencia y esto es el pensar. Pero además las lleva de la mano así, de una manera en que, como en el siglo IV después de Cristo, construyó un pensamiento muy interesante, que tiene eco hasta el siglo XVI. Lo toman más como una base para una iglesia naciente en el nuevo cristianismo que se convierte en catolicismo y se convierte en un padre de la iglesia. Y termino con esto, no sé, a lo mejor hay preguntas o comentarios. La filosofía no es para todos y si es una herramienta para la vida, es para hacernos esas preguntas sí, y entender mejor la naturaleza de esas preguntas. que nos escriban si están entendiendo. Que nos escriban sus O a lo preguntas. mejor ya se durmieron porque a veces también hacer filosofía es una manera somnorífica para pasar bien la noche. Yo alguna vez regalé un ejemplar de mi tesis y dije, cuando tengas insomnio, pues nada más lee la tesis. Qué bárbaro. Claro que no. Déjame decirte que hay muchas personas conectadas y Maru Tonis dice, hola, buenas noches, Charo, saludos. Hola, Maru, qué bueno que andas por acá con Víctor y conmigo. Zoila dice, buenas noches, señora Charito e invitado. Jorge Pineda dice, pregunta, ¿la filosofía para Víctor es un medio o una forma de vida? Es un medio que me da de comer a veces, pero es una forma de vida en la cual no, es como mi segunda piel, porque a veces, aunque digo, no, si estoy esperando la micro o el metro, no estoy haciendo filosofía, porque si estaría haciendo filosofía me deja el camión o el metro, pero sí es un constante ante muchas cosas, ¿no? O sea, comentaba sobre, no sé, una cuestión laboral, o sea, ¿por qué tiene que ser así? O una cuestión política, ¿por qué dicen que tenemos que hacer esto? Entonces, sí, es una actitud, yo creo que es una poco de las dos, pero como medio, pues sí, como docente me ha ayudado a construir mi patrimonio. Y mi patrimonio lo puedo dividir en dos, el material, mis libros, pero el intangible, que es el más importante, sobre todo mis amigos, las amistades, el amor hacia la profesión, el amor hacia el amor de mi vida, eso lo he construido a partir también de la propia filosofía. Mm, vamos a ver por aquí si hay alguna otra pregunta. Denise Cadena dice, saludos, Víctor. Denise Cadena, sí, con ella tengo un conflicto que no se me va a olvidar y seguramente se va a reír.
fuimos enemigos de Congreso porque ella se llevó el Congreso a Puebla, el 20, era el 20, el, el número 20 de un Congreso Nacional. Y era Puebla o Toluca y se le llevó Puebla. Y a nosotros nos tocó organizar el 21. Digo, es un chistorete mal contado, pero a partir de eso, o sea, independiente de que ella se llevó el 20 y yo me quedé con el 21, tenemos una amistad muy bonita de 2000, no sé, a lo mejor 2002, yo salí en 2004, que fue el 21, y a pesar de la distancia, si no mal recuerdo, ella está en Puebla, yo estoy en Toluca, pero nos une una amistad muy, muy bonita. Saludos, Denise. Arturo Corona dice, hola, buenas tardes. Hola Arturo, qué bueno que estás con nosotros. Ah, vamos a ver. Luz García dice, buenas tardes. Saluditos desde Choalar, California. Bendiciones. Bendiciones y también muchos saludos para ti. Gracias que estás con nosotros, Luz. Lupita Rodríguez dice, buenas noches. Buen tema, muy interesante. Gracias, Lupita. Carla Sabato, hola, amiguita preciosa. Dice, muy interesante. Te mando besitos, Carly. Elena Becerril Robles dice, qué tema tan interesante. Douglet Manzano, perdón, Douglet López dice, buenas noches, Charito, a ti y a tu invitado. Filosofar nos permite pensar, analizar con profundidad, comprender y actuar correctamente. Los filósofos son genios. ¿Podría decirse que es un talento ser filósofo? Y una de las cosas que aprendí en la facultad, tarde lo aprendí, es a no responder de manera inmediata. Y nos decían, siempre sospechen de aquel que tiene la respuesta inmediata. Y hacer filosofía efectivamente es construir, yo pienso, ese talento. Seguramente habrá quien nace con esta habilidad. Y sí, yo tuve un par de compañeros que tenían una facilidad, yo los envidiaba, porque tenían una facilidad para profundizar más allá de lo que uno creía pensar. Y ser filósofo, y vean, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos como mal referente en nuestra realidad mexicana, es que crecimos, pues algunos con la televisión, las caricaturas del Canal 5, y pasaban a los pitubos, y cada uno de ellos tenía como una profesión. Ujú. El filósofo, el pitufo carpintero, el fortachón, el gruñón, y como el más tontito, que no era tontín, y el relegado a veces, El papá pitufo. el papá pitufo, sí, pero si no mal recuerdan, el pitufo filósofo, el que tenía lentes, unos lentes de pasta. Ujú, ujú, Decía ujú, algo y lo terminaban pateando y estaba fuera de la aldea. ujú. Si decían, es que no me comprenden, no sé qué cosa decía. Entonces yo, por ejemplo, yo recuerdo a algunos de mis amigos que nos dejamos de ver desde la secundaria y después, no sé, 20 años después, 25 años después, nos reencontramos y ¿qué estudiaste? Ah, filosofía y me decían algunos, pero a ver, échate una frase filosófica. Yo decía, bueno, pero es que el filósofo no anda por ahí y es ese referente, o sea, crecimos con el referente de pitufo filósofo como que anda por la vida haciendo frases así como que se la saca de la manga. Y no es cierto, o sea, sí es un talento, pienso yo, que se va construyendo. Y bueno, yo en mi caso puedo decir que yo me sigo sintiendo un estudiante de filosofía, aunque ya hace años que me titulé y tengo ahí mi cédula y con la cédula profesional puedes, o sea, fíjense, con la cédula te acreditan que oficialmente puedes dar clases, o sea, estás preparado para. Y yo me pregunto, o sea, ¿en qué momento se, se pensó que la educación tenía que profesionalizarse? Porque pienso, bueno, Sócrates, Platón no tenían una cédula. Sócrates, Platón, estas escuelas filosóficas no pensaban en una boleta, no pensaban en un examen. Porque y ahí quiero recapitular algo muy importante de la propia filosofía. Eran escuelas para la vida.
Ujú, Y hoy día como que todo va sistematizado para ser un profesionista con un título, para que tengas un trabajo. Por lo tanto, pareciera ser que hoy estás estudiando para ser un obrero con título. Y las preguntas de la vida como que ya están dadas. Sobre todo hoy donde estamos muy sometidos con estos dispositivos. O sea, con estos dispositivos, hoy día muchos es como, pues, lo que aparece aquí es una realidad. O sea, mi realidad de imágenes es lo que mi dispositivo me está mostrando, ¿no? Y además, pues, aquí ya vi un meme, me río y yo escuchaba a un, ¿cómo le llaman hoy? Un influencer ujú, llamado, lo escuché la semana pasada, Diego Rusarín. Y decía, es que hoy mucha gente aprende con los memes. Yo me quedé pensando, pues yo creo que más que aprender, se divierte con los memes, pero lo ujú, replica, porque además ni siquiera hoy el usuario promedio de redes sociales no inventa los memes. Alguien los hace y tú lo único que haces es compartir, replicas, replicas. Entonces la parte creativa de algo tan elemental como puede ser el humor, está subsumida, está como delegada. O sea, que otro lo haga y yo lo replico. ¿Cuántas personas no se están leyendo algún poema de despecho, de amor, de lo que tú quieras? Y lo único que haces, me gustó, y lo replicas, lo compartes. ujú, Pero en general no estás creando un pensamiento propio. Entonces, hoy estamos ante una vorágine, bombardeo ideológico, instantáneo, inmediato, efímero, en el que todo parece ser que transcurre la vida en una pantalla de celular o en una pantalla de una computadora. Este es el mundo, esta es como la realidad inmediata y la única. Y entonces, pues, yo me quedo pensando, las próximas generaciones, ¿qué tipo de pensamiento crítico, analítico, resolutivo van a hacer? Porque pareciera ser que como todo ya nada más es a partir de comparte, 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 y no creas un propio pensamiento. Por eso insisto con esa expresión de hace un momento, la filosofía no es para todos. Y voy a decir algo todavía más grave. Pareciese ser que el conocimiento tampoco es para todos. Y es triste para mí a veces escuchar a jóvenes preparatorianos. Ay, qué hueva leer. Ay, ujú. qué hueva estudiar. Y como que hoy para muchos es mucho más fácil a lo mejor pensar en un futuro siendo influencer. Y yo lo he escuchado. Y yo digo, bueno, pues es el momento, es no sé si decirle moda, pero es como someter mi existencia, mi vida a esto que me están diciendo que es, pues abro mi canal de YouTube, hago videos y ya con eso voy a monetizar y voy a hacer mi vida. Y cuando ves el contenido de sus videos, bueno, hay público para esto. Y lo más terrible es que dices, sí, sí lo hay. En el que están dos jovencitos, digo, creo que tenemos un público maduro, no voy a decir una grosería, pero sí voy a expresar algo que todos tenemos el concepto en la cabeza, perrear. Y van a estar perreando ahí moviendo el trasero porque eso vende. Y dices, bueno, este es el nuevo mundo, ¿sí? Este es el nuevo mundo, esta es la nueva realidad. Y un filósofo haría una pregunta ante esto. Yo me imagino que muchos harían la pregunta. Yo, de esto, si no se me olvida, fue un video que vi en Twitter hace, no sé, unos 10 años. En una escuela de preescolar están unos niños formaditos en un patio, están las maestras de estos niños y Lo de vi, pronto ponen una canción, una melodía, donde los niños están perreando. sí. Y todos los papás filmándolos como si fueran lo máximo. Sí, lo vi. Sí, Y sí, yo sí, también sí. cuando lo vi dije, ¿cómo? Ajá, ajá. Y dices, Claro. bueno, está en una institución educativa en lo que dices, Ujú, bueno,
Y no es de que uno sea mojigato y dices, "Ah, es que nunca has visto eso". No es que no lo haya visto, Es que para todo hay edad pero también, ¿no? pienso, o sea, efectivamente. O Ujú. sea, la parte de la sensualidad de un niño la estás despertando en un momento en el que todavía no hay esta conciencia de yo, o sea, el niño está conociendo su cuerpo, pero ya estimularlo de tal manera en la que, bueno, no te espantes que esos niños adolescentes sean pues papás o que estén en una situación de un embarazo no deseado, porque desde pequeñitos pues les fue normal para ellos, o sea, normalizando algunas cosas. Y eso es lo que tiene que hacer la filosofía, preguntar esas, no, nuevas normalizaciones, preguntar por lo menos, ¿es bueno esto? Claro, ¿Para qué es esto? así es. Y eso es hacer filosofía. Ujú. Y si no tenemos la respuesta inmediata, por lo menos profundizar en la propia pregunta. Claro, sí. Sonia González dice, saludos, primo. Saludos, ¿qué? Perdón, no escuché bien. Sonia González dijo, saludos, primo. Ah, mi prima. Ah, hola, Sonia, muchas gracias. Saludos, prima. Andy Frías dice, el mejor maestro de prepa, o Ah, de la sí, prepa, sí. el mejor maestro de la prepa. Gracias. De ella tengo, ahí, si no me equivoco, me encargó un dibujo y ahí lo tengo sobre Schopenhauer. Ya no pasó por él. Oye, además has dibujado bien bonito. También eso lo aprendiste. Bueno, ya lo Ah, traías, ya. pero a partir de la pandemia para acá, Vic. Pues yo siempre quise dibujar. Yo quise hacer tres cosas de niño, menos filósofo. Eso no estaba en mi horizonte porque no lo conocí seguramente. Si me lo hubieran explicado, a lo mejor por lo menos lo hubiera pensado, pero yo de niño quería ser, a ver si me acuerdo el orden cronológico, pero era ser pianista. Ujú. Mi papá me dijo, pues, ¿dónde metemos el piano aquí? Entonces, pues no. Torero, quería ser torero. Y tres, dibujante, pintor. Ok. Esta última yo creo que fue como una inquietud y me acuerdo muy bien dónde nació esa inquietud en un metro, entré al vagón, yo tendría, no, 7 años, y en el asiento ese solito que tú entras, que es como el para mujeres embarazadas o con personas con una discapacidad, Ujú. ahí estaba, alguien estaba ahí sentado y a su alrededor estaban viendo a la persona que estaba ahí sentada. Yo como estaba pues, chiquito, como niño, entre las personas, logré ver por qué la estaban viendo. Y no se me va a olvidar, era una chica, una jovencita de unos, no sé, 16, 20 años, con un bloc de dibujo en sus piernas y estaba dibujando una escena del viejo oeste a lápiz. Bien definidas las ruedas de la carreta, los caballos, o sea, era una escena de vaqueros y todo lo estaba dibujando a lápiz. Yo me quedé impactado con esa escena y en mi vida fue así de, yo quiero dibujar así. Llegué a la secundaria, terminé la secundaria, hacía unos esbozos ahí, mis garabatos, como siempre he dicho. Me tocó la época, seguramente te has de acordar, porque casi somos de la generación de Mazinger Z y los Thundercats. Y entonces Ujú. era como dibujarlos, pero ahí quedó. Quería estudiar artes plásticas, una carrera muy cara, me metí a trabajar y después, bueno, pues ya encontré la filosofía y heme aquí. Y a partir de la pandemia, por necesidad, curiosamente, empecé a hacer dibujos donde dije, a ver, pues creo que si le hago así, y fue hasta terapéutico, Ujú. Ujú. porque una de las cosas que, por ejemplo, decía Schopenhauer, regreso con mis filósofos, para Schopenhauer la vida es pesadumbre. O sea, todo lo peor que uno pueda decir de la vida, lo dijo Schopenhauer. La vida, dice Schopenhauer, no es más que estar deseando cosas. Toda la vida estamos deseando cosas. Deseas, 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 deseas. Y mientras obtienes el objeto de deseo, estás sufriendo, porque no tienes eso que deseas. Y una vez que ya lo tienes, ya está aquí el objeto deseado,
tiempo después te aburres y deseas otra cosa. Si toda tu vida es eso, desear, desear, desear cosas. Digo, lo estoy sintetizando muy brevemente y rápido. Pero para Schopenhauer, una de las vías de las cuales puedes, si no evadir, pero como aminorar ese, ese sufrimiento por desear cosas, es el arte. O sea, no todo es von Schopenhauer. Sí hay cosas así, pero además cuando las dice y uno se queda pensando y dices, no, este cuate creo que sí tiene razón. Pero dice, es el arte. Ya sea que tú lo creas o que contemples el arte. Y sí, en plena pandemia me contagié, tengo las secuelas, no puedo trabajar como antes. Si algunos lo saben, pues era repartidor de Uber en la bicicleta. Con la secuela del COVID ya no podía hacer lo mismo. Entonces me puse a dibujar como terapia. O sea, nadie me dijo, pues dibuja. Yo me acuerdo que tenía ahí una hoja, un lápiz y empecé a dibujar alguna casita, creo que me acuerdo. Y me quedó bonito y dije, pues a ver, y empecé a buscar videos, o sea, como tutoriales, ¿no? Como que para muchos, nuestra nueva escuela para hacer pan, para hacer cortinas, para hacer de todo, era entrar a buscar tutoriales, ¿no? Y empecé a buscar tutoriales sobre dibujo y me quedaba embobado viendo con qué facilidad dibujaban. Y dije, pues entonces es así. Y empecé a agarrar lápices, empecé a comprar material, y de pronto ya me tenías haciendo retratos y dibujos. Y me ayudó, una parte de la pandemia me ayudó para cubrir algunos gastos, para hasta últimamente para este, comprarle algunas cosas a mi Maya, y ahí la llevo. Pero es una manera de autodescubrirse también, de También. autoafirmarse. Me afirmo en mi... Esta es otra de las cosas que hace la filosofía, inventa palabras. Y ahorita voy a inventar una. Bueno, no la inventé ahorita, pero sí la digo mucho. De reafirmar mi yoicidad. Claro. Mi yoicidad. Lo que me hace ser. Y una de las cosas que me hace hoy día, pues es hacer mis garabatos. Como terapia, a veces hasta como reto. Quiero hacer esto. Ya le hago y le busco. Y descubrí la acuarela. La descubrí también con café y wow, hacen cosas impresionantes y bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye, pueden, ahorita en un ratito más nos vas a decir tus redes sociales, pero se me ocurre ahorita que pueden entrar a tu página para ver tus trabajos y también ahí que te pueden decir, oye, yo quiero un dibujo de esto, de esto, de esto, o cómo funciona. Sí, bueno, sabemos que las redes sociales, cada una de ellas tiene como su propia naturaleza, ¿no? El Twitter es como para pelearse todos contra todos. Es como para ver de qué están chismeando. El Facebook es como para estar pasando el rato de ociedad hasta en una fiesta o mientras te toca entrar con el dentista, ¿no? Compartes y compartes. Y el Instagram tiene, creo que eso hay que rescatarle en lo que se contamina y llega otra para compartir fotografías o imágenes que tienen que ver un poco con el arte. Y el TikTok. Yo me he resistido al TikTok. Hay algo en el TikTok que a mí me genera un rechazo. No tanto el contenido, sino las dos insignias que ponen en la pantalla, que te aparece, si no me equivoco, una del lado izquierdo y luego otro del lado derecho. Y te aparecen ahí los dos logitos, ¿no? TikTok. Ver esos dos logos a mí me genera un rechazo. Por eso no tengo, no. Es más, los veo replicados ya sea en los estados de WhatsApp o en el Facebook y ya le doy el que sigue porque algo tiene conmigo, no lo aguanto. Y ahí podrías poner tus dibujos, pero bueno, esa es otra historia. A mí un exalumno me dijo, para publicidad y sus dibujos, pues los publico más en Instagram. Y bueno, si está la parte de poder poner aquí mi comercial, pues es en Instagram, el viejo Logan, y ahí está en- Pero ¿cómo te buscan? ¿Es arroba el viejo Logan? el viejo Logan, sí, Así todo seguido. o Victoria, el viejo Logan, sí. Sí, hay De hecho, que, la aperturé para que fuera pública porque tenía una restricción. Yo me dije, pues nada más mis contactos que vean mi contenido.
Pero ya cuando empecé a dibujar dije, no, pues aquí tiene que ser público para que cualquiera pueda entrar. Claro. Entonces está público, el viejo Logan. Entonces, en un ratito más, ya después lo pones en los comentarios con la forma Sí, en sí, que sí. se haga link para que se vayan directito para allá, ¿no? Ajá. Entonces vamos a seguir con los comentarios. Violeta dice, buenas noches, me encanta el tema y más la antropología filosófica. ¿Por qué y para qué? Ujú. De todo. No podemos ser sin pensar. Saludos para ambos. Saludos, Bio, te mando También. besitos. Sí, la antropología filosófica tiene un carácter puede sonar como un pleonasmo, porque pues si la filosofía y el tema central es sobre el hombre y la antropología es el hombre, entonces es un tipo de pleonasmo, pero el eje central es sobre la naturaleza propia de todo aquello que llamamos el hombre. Hoy a lo mejor algunos colectivos feministas se enojarían y dirían, ¿por qué todo el hombre? Bueno, es hablar de género, o sea, como humanidad. No es hablar solamente de una cuestión sexual o patriarcal. Decir hombre es todo, todo, Claro, todo, con todo el contenido que está a ser debatible. O sea, si lo ponemos en la mesa de la filosofía, recordemos, no es hablar con dogmas, o sea, no es decir, el hombre, esto sí ha acabado, no. Vamos a debatir sobre el concepto del hombre. Y obviamente yo lo veo como una necesidad, como algo imperativo. Tenemos que darle voz a la mujer. Y qué bueno que hoy día en las facultades de filosofía, hay muchas mujeres que están haciendo filosofía y por evidentes razones. La violencia hacia la mujer, una violencia sistematizada desde la familia, desde las instituciones religiosas, políticas, escolares, pues desde ahí entonces tenemos que resistir y hacer filosofía. Y qué bueno que a la mujer se le esté abriendo espacios para hacer filosofía desde, insisto, la yoicidad de ser mujer. Que yo claro. esa experiencia en mi vida la voy a tener, pero qué maravilla que pueda platicar con una mujer o que pueda amar a una mujer con conciencia, como dirían los abogados, con conciencia de causa. O sea, tengo conciencia de que estoy amando a una mujer. Claro. Arturo Corona dice, está chido el tema de filosofía. Arturo Corona, gracias. Alan de Zul dice, debería haber más temas por este medio. Excelente medio para transmitir conocimientos y dudar de nuestra percepción. Gracias, Alan. Esa es Mm, una de las naturalezas, otra de la parte natural me atrevo a decirlo así, de la filosofía, el dudar, o sea, agarrar la duda como una parte fundamental del quehacer filosófico, porque poner en duda es cuestionar aquello que te dan por hecho. Mollis Bebés dice, pienso que la filosofía es para todos, pero el proceso filosófico no lo es. Pasa que cuando empiezas el proceso, incómodo o no, según el camino recorrido, estaremos convencidos de darle seguimiento. Ejemplo. Cuando muero un ser querido, la pregunta puede ser, ¿por qué yo? Pudiera responder, porque así tenía que ser, o podría ser, porque la vida no es vida sin muerte, y porque yo soy parte de mi ser querido, etcétera, etcétera. Pero como dice el profesor, nacerán más y más preguntas. Y por cierto, creo y me ha servido que filosofar me ha servido como una herramienta para superar el dolor de la muerte, pero no sirve si es solo. Tiene que ser, tiene que tener un ente con ideas propias y no he leído mucho de los filósofos, me parece. Yo creo que esto último que comenta, habría que ponerlo en la mesa de debate en las facultades de filosofía, porque hacer filosofía no tiene ningún sentido. Ya lo habíamos dicho que es una pasión inútil, pues más inútil es si no lo compartes con alguien. Y a esto me refiero que
en el contexto en el que estamos no se puede, yo soy de esta idea, que hacer filosofía tiene una implicación social. O sea, estamos con otros, estamos ante otros. Y no tendría sentido, y a lo mejor por eso algunos el rechazo, como tu experiencia cuando tomaste filosofía en la prepa, hacer filosofía es tener la responsabilidad de ver, estoy frente a un grupo y voy a hacer pensar a unos chicos sobre su realidad. A lo mejor de 20 alumnos, a dos les va a caer el 20, Ujú. pero ya tienes una responsabilidad ante ello. Por lo Así tanto, es. hacer filosofía, estudiar a los filósofos, no solamente es para que te lo quedes tú, o sea, porque también estamos en un mundo en el que nos han hecho creer que solamente lo importante eres tú como individuo y lo colectivo, lo común, la comunidad está olvidada, está como en un concepto muy abstracto. Somos una comunidad. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo un grupo de bachillerato, yo les digo a mis 9 alumnos, somos una comunidad de aprendizaje. Comunidad, y si a alguno de ustedes algo le pasa, algo tiene, nos afecta a todos. Ujú. Hacer sentido de comunidad, pero vivimos, y eso también tiene mucho las redes, por eso hay que pensar y tener cuidado al entrar o al usar las redes. O sea, dice, pues pertenezco a la comunidad de Facebook, no es cierto. O sea, te hacen creer que perteneces a la comunidad porque tienes una cuenta, pero en realidad eres un átomo de un cuerpo, pero un átomo que no piensa, de un cuerpo inmenso. O sea, son millones y millones y las interacciones no son reales. O sea, por el hecho de darle un like no significa que en realidad estoy teniendo una relación personal tangible con alguien. Te hacen creer que sí, pero el mundo es otro, el mundo está acá afuera, el mundo son los otros. Y tenemos que volver a abrazarnos y tenemos que volver a socializar porque pues es la naturaleza propia del ser humano. Si no hubiera sido así, a ver, entonces se lo digo al creyente, si no es la naturaleza de la socialización, Adán se hubiera quedado solito y eso hubiera sido la historia de la humanidad. Ahí solito, Diosito se acabó su cuento y inventa otro, ¿no? Ahí se hubiera acabado, pero no, hay la misma expresión del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Estamos con otros, ante otros, en virtud de otros, y yo soy un otro para los otros. Por lo tanto, yo tengo que tener una conciencia desde mi yoicidad, cómo comportarme, cómo conducirme con los otros. Y decía Sartre, el infierno son los otros. Planeas tu día. Dices, voy a hacer esto. Te aparece un otro, hace algo y tu plan cambió. Por eso el infierno son los otros. Pero yo soy un infierno, yo soy un otro para el otro. Por lo tanto, yo Claro, puedo ser un infierno. De claro. ahí entonces que tengo que tener la conciencia y la responsabilidad sobre mis actos. ¿Cómo voy a actuar ante la otredad? Porque tal vez lo que yo estoy decidiendo hacer será el infierno para otro. Ujú. Y ahí es donde cabe entonces pensar temas profundos, universales, como la justicia, la verdad, la bondad, la amistad, el amor, etcétera. Porque sin ellos, la vida de comunidad, pues, se tornaría en un caos. Cada quien, y es una de las cosas que también tiene este presente, ¿no? La relativización de conceptos. Y lo dicen con una superficialidad y una facilidad de todo es relativo, todo es subjetivo. Entonces, darte una cachetada, pues para mí es bueno, ¿eh? Así que, y además también con la bandera de la tolerancia, ¿no? Que también la filosofía es una palabra que últimamente se está trabajando, pienso yo que oportunamente, porque hablar de tolerancia es una palabra un poco tramposa, porque significaría entonces que yo debo de tolerar a un golpeador de mujeres.
sea, no comparto su manera de vivir, pero tengo que tolerarlo, ¿no? Porque, pues, cabemos en una diversidad y dentro de eso, pues, tienes que ser tolerante. Y es ahí donde el quehacer filosófico es, a ver, ¿a qué le llamas tolerancia y por qué tengo que aguantar o tolerar esto que tú me estás diciendo que lo tengo que aguantar, ¿no? Claro. Por eso hay que debatir y hablar sobre profundizar en esos conceptos que nos presentan como terminados, como acabados. Cintia Real dice, saludos querido maestro, nunca es tarde para las preguntas incómodas. Nunca, efectivamente, nunca. Miriam Alcántara dice, saludos Víctor, un gusto escucharte. Ah, gracias, Miriam. Elena Torres dice, buenas noches Charito y Víctor. Como dice Víctor, la filosofía no es para todos. Perdón la ignorancia, pero no entiendo bien, pero aprendo como cada miércoles. Gracias, Charito. L, para mí tampoco la filosofía, si aquí tú y yo somos del mismo equipo. No, no tenemos por qué entenderlo tampoco, ¿no? ¿A poco no, Y Vic? está bien, insisto, y está bien. No todos entienden las matemáticas y también está bien. Claro, claro. Beatriz Viera dice, yo pienso que aunque todos podemos cuestionarlo todo, no todos abrimos puertas con respuestas novedosas. Y para mí esos son filósofos, quienes no pueden abrir puertas, perdón, quienes no pueden abrir mundos nuevos de este mismo que vivimos. No es cierto, otra vez. Y para mí, esos son filósofos, quienes nos pueden abrir mundos nuevos de este mismo que vivimos. Eso sí ya tiene sentido. Ujú, Sí, sí, sí. claro, Y es una responsabilidad. y es una responsabilidad. Sí, por eso a mí en lo personal uno de mis filósofos de cabecera es Sartre, porque, pues bien dice, las palabras son armas cargadas y no puedes hacer filosofía si no hay conceptos. Los conceptos son palabras, por lo tanto tienes que hacerte responsable de lo que piensas y de lo que dices. Y eso tiene que ver con algo inmediato, con esa existencia. O sea, estás aquí, sí, lo pediste estar, no, pero ya estás aquí. Y si ya estás aquí, bueno, mientras llega lo inevitable, cómo vas a vivir? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué quieres hacer? Y nunca es tarde, Nunca es tarde. nunca es tarde. Mollis también nos dice, también me gustaría, aunque sea complicado, el parecer del profesor sobre las creencias de fe intangibles, por favor. Bueno, en el ámbito de la filosofía, de la religión, voy a tomar un poco a uno también de mis filósofos favoritos, Soren Kierkegaard, el llamado Caballero de la Fe. La vida que él tuvo fue muy complicada y se le llama el Caballero de la Fe porque es de los contados filósofos, y sí, ahorita solo se me viene a la mente él y otro, es de los contados filósofos inteligentes que hablaron sobre la fe. Y piensa Soren Kierkegaard o Kierkegaard como dicen algunos, que la fe es una decisión. Algunos le llaman también como el padre del existencialismo. Tu ser aquí, estás aquí en el mundo, no sabes por qué, pero tú quieres creer que Dios te puso aquí. Ese yo quiero creer es una decisión. O sea, yo decido creer que Dios me puso aquí, pero es fe porque de eso no tengo ninguna certeza, pero quiero creer que así es. Ahora, en Soren, la fe tiene sentido para una vida auténtica siempre y cuando seas coherente con tu creencia. Para Kierkegaard, el peor de los pecados, lo dice así, es jugar a ser cristiano, jugar a ser creyente, si lo traducimos de otra forma. O sea, juegas a que crees en un Dios. Y jugar implica que no lo estás tomando en serio.
Por eso algunos filósofos son tan actuales. Yo diría que Kierkegaard en ese sentido, en la cuestión de la fe, es muy actual porque ¿en qué estás poniendo tu fe? Me voy a meter en problemas por lo que voy a decir ahorita. ¿Pones tu fe en el Feng Shui, en las flores de Bach, en los ángeles? O sea, ¿en eso pones tu fe? Siempre y cuando tienes que ser coherente con eso. Porque ¿de qué sirve que pongas tu fe en todos esos ritos o en todas esas formas y por otro lado atacas a tu prójimo desde pensamiento? Ya no digo verbalmente o físicamente, no sé si me estoy explicando. Haces rituales, diría Soren, muy vacíos, porque estás jugando a ser creyente, decides creer en eso, pero por otro lado, no eres coherente con eso. Por eso dice, el peor de los pecados es jugar a ser creyente, jugar a ser cristiano. Por eso la fe en Soren es, a ver, tengo conciencia de mi finitud. Cuando tengo ante mí posibilidades de elegir, de una elección, tengo ante mí 20 opciones, pero cuando elija una, no tengo certeza de qué va a pasar cuando yo elija esa. Por lo tanto, doy ese salto de fe. Quiero creer que me va a ir bien cuando elijo esto. Insisto, desde esta perspectiva filosófica, la fe es una elección. Ahora, ¿dónde pones tu fe? ¿En el Dios institucional de una religión? ¿En tu Dios personal? Pero ahí aguas, ahí Soren es muy, muy cuidadoso, porque ese Dios personal, ¿qué no te dice que son tus propias proyecciones de deseos, de traumas? Y entonces vas a hacer un Dios a tu medida, en el cual pues prácticamente te va a solapar todo lo que tú piensas o desees. Para Soren, creer en un Dios es no creer en el Dios que te dijeron, sino a ver, busca, tal vez allá adentro está ese Dios que te dijeron que estaba, o adentro, afuera, pero es una búsqueda y es un compromiso. O sea, eso en Soren, por ejemplo, lo subraya mucho, es un compromiso de vida. Por eso, creer en Dios. Pero también hay otro tipo de fe, dice Soren. Y esa es en la que yo, por ejemplo, yo simpatizo. Yo creo en la gente. O sea, yo creo que de los que nos están escuchando, yo quiero creer que son buenas personas. ¿Tengo certeza de ello? No, pero quiero creer que son buenas personas. Pero esa es mi decisión, o sea, en eso sí elijo creer. En un Dios institucional, yo en este momento, yo no puedo creer en un Dios institucional. En un Dios, como me lo mostraron, no. Pero dice, pero es que no es así. Y ahí es donde Soren dice, pero a ver, cuando el problema no es si crees o tú o no en Dios. El problema es cuando tú vienes y me dices que Dios te habló y que quiere que haga cosas como tú dices que dice Dios. Ese es el problema. Por eso el Dios personal es una búsqueda donde implica también una parte moral y una parte ética. Porque una cosa es, a ver, Dios me habla, Dios se me apareció aquí en mi cabecita o en mi corazón, pero ¿de verdad Dios quiere que haga esto con los demás? ¿O Dios quiere que les diga que yo soy el medio por el cual Él se está manifestando? Ahí aguas, porque si nos damos cuenta, así es como muchas religiones han nacido. Y habría que pensar, ¿esas religiones hicieron mejor a la humanidad? Por eso es que esas preguntas filosóficas en torno a la religión incomodan, porque cuando tú revisas la historia, pues yo no he encontrado una religión, ninguna, que no haya matado en nombre de Dios, Ujú. hasta los budistas. Y ahí habría que pensar, bueno, entonces, Dios sí se les apareció o no se les apareció, qué onda con sus construcciones teológicas. Por eso la fe es una decisión y tendría que ser la decisión más coherente de todas. Ok.
María del Carmen Tobar dice, hola, buenas y bendecidas noches. Muy interesante tema. Gracias por compartir y enseñar su sabiduría y aquí presentes para aprender. Dios les bendiga. Gracias, María del Carmen, que estás con nosotros esta noche. Arturo Corona dice, tengo una pregunta para Víctor. Para él, ¿qué es justicia? Uf, sigo pensando la justicia y quiero vivir la justicia a partir de no hacerle daño a alguien que no tenga los mismos beneficios que yo. No sé si me puede explicar. Para mí, la justicia no es regatearle a la señora que viene del campo a venderme sus verduras de su huerta. Porque de regatearle a la señora tendría que hacerlo también en un centro comercial. Entonces, para mí lo justo sería regatear en el centro comercial y no la señora. Entonces, es hacer esto de no ni demeritar, ni hacer menos o atentar contra alguien que tiene menos privilegios que yo. Para mí eso en este momento es la justicia. Y yo pienso que esta idea tendría que trabajar la clase política, quien tiene el poder del ejercicio de la justicia. Porque qué cómodo es estar en el tribunal como juez y de acuerdo a las pruebas o todo eso, decir este es inocente o este no. Cuando uno, por ejemplo, y de ahí hasta los propios términos, ¿no? ¿Cómo se utiliza el término de presunto culpable, ¿no? Cuando lo cacharon con todo, o sea, están los videos, está la gente, pero lo presentan como presunto culpable. Y dicen, bueno, es que es el debido proceso. Bueno, sí, forma también puede ser fondo. Y entonces ahí nos generan una idea de justicia de la cual uno termina ya no lo digo en términos de fe, pero uno no cree en esa justicia. Y es cuando uno cuestiona y no cree en las instituciones, que tendrían que ser las primeras que tienen que tener esa coherencia de aplicación de justicia. Por eso para mí la justicia no es regatear a la señora, tendría que ser regatearle a los centros comerciales, pienso yo. Moyis nos dice, tengo conocimiento de algunas personas de bajos recursos que tienen acceso al Internet. Estas personas están sometidas al estrés de sobrevivir normal de cualquier edad. Cuando ven en la red un modo de vivir mejor que el suyo, estas personas sufren un idealismo de vida. Por lo tanto, lo que quieran sin pensar en lo que implica llegar a hacerlo. Si a esto le sumamos que justo las personas que suben su modo de vivir son personas irresponsables de esto, como los cantantes de reggaetón, entonces se vuelve un estatus de buena vida perrear. Y tal vez la acción de perrear no es precisamente malo, pero la connotación sí lo es. Pienso que no es tanto la responsabilidad de los que lo suben o lo que los ven. Pienso que es un sistema en general. Nos han sistematizado la vida. Nos han hecho, pues sí, como decía José Saramago en su novela de La Caverna, nos presentan imágenes que nos hacen creer que son reales, pero en realidad solo son ideales que algunos aspiran a tener y otros en el camino por conseguirlas sufren. Y por eso, en esto yo trato de ser coherente. Una de las herramientas que yo pienso que puede ayudar a pensar y con ello mejor vivir lo que nos haya tocado es la educación. Y es hacer conciencia uno. Soy un ser existente, estoy en un contexto social, en un mundo con una vorágine o, eh, me ¿cómo se dice esto? Que me bombardean con una serie de nuevas ideologías o nuevas ideas, de las cuales a lo mejor nunca las voy a alcanzar, pero yo quisiera tenerlas. Yo a veces pensaría, bueno, creo que bueno, no lo he pensado yo, pero lo he escuchado de gente muy sabia.
una vida entre más sencilla, mejor. Y decir sencilla no significa ser pobre. Sencilla es vivir de acuerdo con lo que tienes. Ujú. De acuerdo. Y de acuerdo es decir, lo que tengo en la cabeza, lo que tengo en el corazón. Lo material va y viene, pero lo que tienes tú aquí, esto es lo que yo pensaría que es importante, porque es tu patrimonio intangible. Tu manera de conducirte con los demás, tu manera de amar, tu manera, pues, de buscar cómo relacionarte con los demás. Ese, si hay un más allá, y si no lo hay, es lo único que nos vamos a llevar. Tus experiencias, tu manera de ver el mundo, tu manera de a quién ayudaste en el camino. Y pensar también, a lo mejor algo que hice según yo bien, a lo mejor terminó perjudicando a alguien y tendría que buscar y porque pues tú mejor que yo lo sabes, pedir perdón es quitarnos una losa de encima enorme, saber pedir perdón, Claro. porque también se dice muy fácil, pero también es parte de un proceso. Miriam Alcántara dice, estás profanando mi mente. Pone puntos suspensivos y dice, los renglones torcidos de Dios se empiezan a descubrir. Bueno, hablar de los renglones torcidos de Dios es, dentro del campo de la fe, es pues creer que algo o alguien está por encima de todo este rollo que llamamos vida y que todo cuanto está pasando por un propósito que no entiendes en este momento. Dicen, cuando pasa esto, ¿por qué pasa? Bueno, porque Dios así lo quiso. Pero cuando tú te detienes y preguntas, ahí es ahí donde se complica todo. Por eso digo, para aquel que no se lo pregunta, pues es más fácil. Es mucho más fácil y llevadero. Y está bien. Pero cuando tú te detienes, por eso insisto, hacer filosofía es hacer un alto. Y preguntas, ahí se complica todo, porque no vas a tener respuestas inmediatas. Tal A lo vez, mejor nunca. y a lo mejor nunca, efectivamente. Por eso lo interesante es entiende la pregunta, entender la pregunta más que buscar la respuesta. Christopher P. B. dice, la filosofía es un tema del cual me gusta, pues te enseña un camino y una experiencia totalmente distinta. Así es. Moyis nos dice, gracias profesor por la respuesta de la fe. Me súper encantó su respuesta y me fue súper emotiva. Gracias por su valentía, Doc, y profesor, para atacar este lado del humano. Gracias a ti, Moyis, por estar con nosotros, Gracias por la pregunta. por ponernos a pensar. Sí, sí. Te mando un abrazo, Moyis. Em, Luz García nos dice, gracias Charito y Víctor, excelente tema, gracias, bendiciones. Gracias a Gracias. ti, Luz, también por estar con nosotros. Lupita Rodríguez dice, muy de acuerdo contigo lo que es justicia. Ujú. Ah, gracias. Christopher PB dice, profesor, ¿cómo podemos encontrar un motivo de vivir si la única certeza que tenemos en la vida es morir? Pues ese. Decía Heidegger, somos seres para la muerte. Es una sentencia terrible, pero a ver, disfrácenla. Heidegger dice, somos seres para... El hombre es un ser para la muerte. Es muy interesante Heidegger porque dice que los animales, por ejemplo, los animales no mueren, ni las plantas y los animales no mueren. Para Heidegger el único que muere es el hombre. ¿Por qué? Porque es el único que piensa sobre la muerte. Y no solamente piensa sobre la muerte, se va a morir. O sea, sabe que se va a morir. Y el animal y la planta no. Y uno dirá, pero no, yo veo que la planta se marchita y se seca y se muere. Y el animalito pues, se hace viejo y se muere. Heidegger dice, no, la planta y el animal cesan, pero el único que tiene conciencia de que es finito y que se va a morir es el hombre. Por lo tanto, si ya tenemos esa certeza,
que es de las, a lo mejor la única que podemos decir en términos filosóficos, ¿de qué tiene seguridad? Que no va a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero no va a morir. ¿Tengo certeza que me va a sacar la lotería? No, no sé, ni compro boletos, o sea, ¿cómo te lo va a sacar? Pero sí me voy a morir. Entonces, para Heidegger, una existencia auténtica que mencionamos hace un momento, tengo conciencia de que me voy a morir, ok, pero mientras llega eso, ¿cómo quiero vivir? Y ahí implica el reto. Esto Heidegger lo toma un poco de Nietzsche. Nietzsche dice, haz de tu vida una obra de arte. O sea, sabes que te vas a morir. Y para Nietzsche igual, aquí se acaba todo. Pues haz de tu vida una obra de arte. Y hacer de tu vida una obra de arte es primero reconocerte, lo que algunos llaman tus luces y tus sombras, tus claros Ujú. oscuros o tu arco iris, todos tus tonos. Contempla eso que tú eres. Son palabras muy nietzscheanas, porque él habla a veces como poeta y a veces como artista. Contempla lo que tú eres. Y no deseches a los perros que ladran en tu sótano, porque a lo mejor es lo mejor que tienes. Porque a lo mejor te dijeron que eso que está ahí abajo, que es como un defecto, a lo mejor puede ser tu gran virtud, solo que te lo disfrazaron como un defecto. Porque sabemos muy bien que en nuestro contexto familiar a veces por pues la experiencia que tuvo mamá o papá ante la vida, pues nos quieren proteger y terminan a veces sobreprotegiéndonos y nos crean caparazones, armaduras que no somos y que eso que en realidad nos hace ser talentosos, nos lo disfrazaron como un defecto. A lo mejor ese perro que tienes en ese sótano es lo mejor que tienes. Pero entonces ahí implica que tú tienes que tener el valor, y es hacer filosofía, pensar, debatir contigo mismo si quieres seguir viviendo como dicen que tienes que vivir. Y ahí está el gran reto para muchas generaciones. ¿Cómo quiero en realidad vivir? ¿Vivir como dicen que tengo que vivir? ¿O cómo quiero yo construir mi vida? Exacto. Y es un reto. Y yo me atrevo a decir, no para esta generación, para toda la humanidad hasta que el mundo desaparezca. Porque Claro. van a venir nuevas formas de gobierno, van a venir nuevas redes sociales, van a venir nuevas formas de educación y todas ellas nos van a decir cómo tenemos que vivir. Tan solo, y para ir cerrando, hace 2 años nos dijeron que teníamos que vivir con cubrebocas. Y todos ahí sin cuestionar, pues vamos, porque hoy ahí vamos recuperando lo que fuimos perdiendo en el camino. Por lo menos ya salimos con menos miedo, ya salimos pues a buscar la vida, porque encerrados la vida no se puede encerrar. Y lo vimos en manifestaciones naturales como algunas ciudades que se encerraron, animalitos y plantas empezaron a emerger por todos lados porque pues, la parte de civilización se encerró, pero la vida se abre paso por sí misma. Y nosotros somos también vida. Por lo tanto, en términos nietzscheanos, tenemos que aprender a amar la vida. Y amar la vida implica todo en Nietzsche, todo. Ama ese dolor que te hicieron, ama el rencor que te tienen, ama, pero no para que te quedes con ello, sino para que lo transformes en una obra de arte con tu vida, con tu existencia. Me encantó. Me encanta. Imagínate si nos quedáramos con los puros resentimientos. Se envenena uno solo. Claro, claro. Y Luego nos uno construye con enfermamos. esto, con los resentimientos, con los rencores, uno construye un armazón y una yoicidad hueca. O sea, todos te ven así como un superhéroe tal vez, como alguien muy fuerte, pero por dentro estás hueco y vacío. Y sabemos que tarde o temprano te vas a terminar enfermando de algo. Ujú. En cambio, perdona, trabaja eso que te hicieron, todo eso. Y haces una obra de arte con tu yoicidad, con tu contemplar lo que tú eres. La vida la vas a vivir de otra forma, completamente distinta. Ser un, le llaman hoy guerrero, ¿no? Sé un guerrero, lucha, sí.
y hay que luchar contra aquello que nos han impuesto, como una normalidad, pienso yo. Elena Becerril Robles dice, felicidades, siempre acertadas tus respuestas, Víctor. Ay, gracias, Elenita. María de la Luz Becerril dice, pienso que debemos motivarnos hoy, vivir en este momento. Mañana no sé si viviré. No es fácil, pero debemos tener la fuerza suficiente para motivarnos y disfrutar nuestra vida. Así es. Para que podamos también. Y así es más llevadero, Vic. Ujú. Como decían los estoicos, en lo que llega lo inevitable. En lo Claro, que no es estar así con toda la vida, todo el día presente, me voy a morir, ¿no? Sería enfermizo, pero tener la conciencia de, por eso los estoicos tuvieron tanto éxito con la pandemia, porque se convirtió de pronto en esto como una bandera de batalla, ¿no? El solo por hoy. Es solo una frase muy estoica, el solo por hoy. un día a la Entonces, vez. un día a la vez, solo por hoy. Los tiempos de Dios son perfectos. O sea, todo Ujú. remite a un presente, a un hoy. Los tiempos de Dios son perfectos, San Agustín. Pero todo lo demás, pues solamente piensen y con eso, insisto, para ir cerrando, los estoicos lo pensaron, imagínense, hace un poco más de 2000 años, lo cual significa entonces que en ese presente ya había una realidad que les incomodaba. Aunque no hubiese celulares, no había internet, no había SAT, pero ya había cosas que les incomodaban. Sí, claro, es cierto. Y aún a pesar de todo eso y de esa, pues yo me atrevo a decir, todavía vivían con una relación más directa con la naturaleza y a pesar de eso, vive como si fuera el último día de tu vida, Sí, claro, los estoicos. claro. Arturo Corona nos dice, gracias Charo por tu servicio y maestro. Gracias, me gustó mucho. Gracias. Eh, Me gustó mucho el tema y sí, es neta, hay que vivir y vivir. Gracias Arturo por acompañarnos a nosotros esta noche. Lupita Rodríguez dice, sí, vivir plenamente aquí y ahora y sobre todo ser feliz, no sobreviviendo. Gracias Charito y Víctor, bonita noche. Gracias Gracias. también a ti, Lupita. Qué bonita noche, Víctor. Hagamos otro programa. Lo pensamos con tiempo y claro que sí. Me Claro que encantó, sí. Claro que me sí. encanta, siempre me encanta escucharte, siempre me encanta verte, estar contigo. Ha sido una noche muy bonita, mágica y yo también he aprendido mucho. Creo que si tú hubieras sido mi maestro en la prepa, me hubiera encantado la filosofía. Hoy me Gracias. voy con otra visión en en mi mente y en mi corazón de la filosofía, verdaderamente. Y bueno, yo siempre, cuando me dicen este tipo de palabras con así de corazón, les he dicho, y eso que no me han visto en un salón de clases con un pizarrón, porque haces esquemas, haces dibujos, y es otra manera de adentrar a la filosofía. Y la verdad, Pero, si tú me dices hace rato del dibujo, pues imagínate es que yo no me daba cuenta, pero muchas de las clases hacía dibujos. Y mis alumnos no me van a dejar mentir cuando les hablaba, por ejemplo, del mundo de las ideas en Platón, hacer la teoría del mundo de las ideas. Y siempre hacía un círculo y luego ponía aquí y hacía montañitas y el sol y decían, y sí, no había puesto atención. Ay, profe, es que usted dibuja bien padre y bien rápido. Ah, sí, yo como, sí. Y ya lo dejaba, ¿no? Yo me atendía a otras cosas, pero me decían, es que dibuja bien rápido y bonito. Y yo no me había dado cuenta, fíjate. Pero era, sí, el pizarrón y es una manera de, igual, te transformas, o sea, el aula te transforma. Cuando tienes esta, no sé si llamarle en mi vocación, pero sí una pasión por enseñar. exacto, pero lo logras. Graciela Loyo nos dice, coincido con Charo, muy diferente a lo que nos enseñan, de verdad. Esa pasión la logras transmitir, de verdad, de tal manera que haces que uno se quede absorto escuchándote, pero no solamente es escuchándote, sino como que, al menos a mí, me fue entrando todo, todo, todo
con lógica, con conciencia, y entonces digo hoy, wow, aprendí muchísimo. Y a pesar de que podemos estar en desacuerdo, Claro, ¿sí? O sea, puedo estar, no estoy de acuerdo con eso, pero sí entendí el diálogo, el discurso, sí lo entendí. exactamente. Ajá, ajá. Eso es Sí, hacer filosofía. Porque aquel que te diga, no, no, así tiene que ser y no, no, ya entras en un campo dogmático y bueno, dogmas tenemos un montón y se llaman religiones. Fíjense, así como a colación, diría yo en clase, como tarea, busquen Hans Kuhn. Murió hace, no sé, 4 o 5 años Hans Kuhn y él como teólogo, por sus ideas, Juan Pablo II lo marginó, pero a pesar de ser teólogo, también hacía filosofía y tocaba algunos temas de ética. Y él decía algo muy interesante. Para que el mundo viva en paz, las religiones tendrían que dialogar entre todas. ¿Sí? Y habrá auténtica paz, decía Hans Kuhn, habrá auténtica paz cuando los hombres no deleguen en un hombre que sea representante de Dios. exacto. ¡Wow! Dice, sí, o sea, mientras seguimos con estas figuras, el Papa, el Dalai Lama, no sé, otros, así como el gran representante, mientras tengamos esas figuras muy jerárquicas, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque no son de ahorita, son de 4000 años hacia atrás, seguimos teniendo esos problemas. Claro, claro. Christopher Pebe dice, soy muy afortunado de que el profesor Víctor sea mi profesor, un docente muy, muy capacitado. Gracias, Christopher. Bueno, pues paso el comercial. También Christopher dibuja, Ah, muy bien. Que, dibuja. que Christopher nos ponga ahí también su enlace para que la gente se vaya y lo vea. Sí, 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 sí. Que no pierda esa sensibilidad con el La mundo. verdad es que también es un don que hay que compartirlo con las personas. Exacto. Entonces hay que compartirlo y compartirlo. Luz García dice, esperamos que pronto nos des otra clase. Muchas gracias. Yo también, Yo apuntado. yo también. Lo pensamos, no sé, voy a dar una charla, me invitaron. Fíjate que los últimos 2, 3 meses me han estado invitando a una charla, una conferencia, y me siento como pez en el agua, porque es como mi manera de contribuir, de Así ayudar es. en De pasar todo. la voz, claro. Sí, sí. Y ahora que viene el Día de Muertos, en un café voy a hablar sobre la película de Macario, Ok. hacer un análisis filosófico de la figura de Macario en la película, que tiene que ver mucho con Schopenhauer, mucho. Todos, yo creo que la gran mayoría vimos la película de Macario, ¿no? El que Ujú, quiere comer un pavo él solo, es el deseo. Y su deseo que es en la vida en ese momento es comerse un pavo él solo. Incluso a costa del hambre de sus hijos, él dice. Entonces voy a hacer eso en unos días. En cuanto tenga la invitación, te la comparto para que la puedas compartir. ujú, por favor. Si en alguna transmisión, pues estaría padre que escucharan a lo mejor hablar ahora sobre cine también. Recuérdales, por favor, tus redes para que te puedan seguir. Sí, en Instagram es el viejo Logan, en Facebook pues es Víctor Victoria. Ahí, bueno, pues como decía, es más para compartir el chisme y todo eso, pero en realidad yo pienso que la que podemos generar a lo mejor algún tipo de, ponernos de acuerdo a lo mejor para hasta un dibujo o hacer alguna charla, pues en Instagram, que es el viejo Logan. Estás dando pláticas, estás dando conferencias, entonces es importante que la gente se vaya a tu página, te siga para que también pueda darse cuenta de todo tu trabajo. Víctor, te Sí, quiero, yo también te quiero, Charo. Muchas te gracias. quiero Muchas, mucho, muchas pero gracias. mucho, Un mucho. abrazo a Frank Gracias. y muchas, muchas gracias por invitarme y Gracias a por ti considerarme en tu infinitas lista de por amigos. siempre. Muchas gracias. Giselle dice, no he conocido a mejor profesora en mi vida. Provocó en mi ver con otros ojos la filosofía, agradecida por siempre. Ay, muchas gracias, muchas, Ujú. muchas gracias. La verdad que sí, esa es la parte bonita, dejar la huella. Con eso, Vic, ya trascendiste. Así es.
Así es, así es. Una manera muy bonita de trascender. Ujú. Y aquí ya me está reclamando. A ver, ven. ¡Ay! Sí, Con ustedes, Maya. aquí está Maya. Les va a saludar y a Maya, despedirnos. ¿Verdad? Maya, Porque Maya. ya está pidiendo mi atención. Ya, dice que es hora, que basta. Ajá. Gracias, Vic, de corazón. Gracias, Y, gracias, gracias. pues fíjate, eso como lo acabas de decir, es también una enseñanza, porque no toda la vida es estar haciendo filosofía. Qué flojera. Hay que Sí, sí, quitarnos el las uniforme cosas, y aquí. sí, 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 las cosas también bonitas y que tienen mucho valor son las más sencillas. Y ahorita Claro. aquí con mi greñuda, también vas a presumir a... Ay, pues voy a presentar a mi chulel. Aquí está mi Chudi, mi compañerita. Y mira, aquí ya la reconoció. Chudi le manda besitos también. Chudi, mándale besitos a Maya, coopera, quiere ir a jugar. También quiere ir a cenar. Sí, 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 Dice, adiós. ya se fue. Sí. Así es. Jesse dice, mi admiración para usted, maestro. Al contrario, muchas gracias, muchas, muchas Arturo gracias. Corona dice, buenas noches. Buenas Entonces, noches a todos. ha sido una noche mágica, hermosa y gracias, 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 Gracias a Víctor. ti, Kat. Gracias. Te Gracias por quiero. todo. Yo también te quiero. Saludos a todos y Y seguimos pronto por nos vemos. acá. Claro Claro que que sí. sí. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron esta noche con Víctor y conmigo y con todo gusto nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Besitos. Adiós. Bye.